Bueno, entonces, buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre las cámaras de comercio. Profe, buenas noches, Ángela Monroy. Fíjate que te lo falla, tranquila. Gracias. Entonces vamos a usar, para que tengan a la mano, el Código de Comercio y la Ley 1727 de 2014. Bueno, voy a compartir acá la norma. Artículo 78, que habla de la definición de las cámaras de comercio. Bueno, ¿quién me ayuda? Aquí leyendo el artículo 78 del Código de Comercio. El artículo 78, definición de Cámara de Comercio. Las cámaras de comercio son instituciones de orden legal con personalidad jurídica creadas por el Gobierno Nacional de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan de operar. Dichas entidades serán representadas por sus respectivos presidentes. Jurisprudencia y vigencia. Hasta ahí, listo, gracias. Bueno, entonces como vemos las cámaras de comercio, ya ustedes habían visto por ahí en el artículo 27, ¿sí? Que las cámaras de comercio eran las entidades encargadas de llevar el registro mercantil. Pero ahora vamos a hablar de lo que se hace y de cómo están conformadas las cámaras de comercio. Entonces, las cámaras de comercio son entidades privadas, o sea, de particulares, no es una entidad pública, son entidades privadas, que tienen una función, que ya ustedes la saben, que es llevar el registro mercantil, y en ese registro mercantil pues va a estar no solamente quienes se dedican a ejercer el comercio en esa jurisdicción, sino también se dedican a llevar el registro de los establecimientos de comercio. Esa es la función pública que hacen las cámaras de comercio. Pero pueden hacer otra serie de actividades que van a ser del orden privado, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Bogotá, que puede tener un centro de conciliación y arbitraje. Dicho centro de conciliación y arbitraje es otra, digamos, prestación de un o la prestación de un servicio adicional que se hace en las cámaras de comercio. También tienen capacitaciones, dan seminarios, dan cursos de formación para los conciliadores, ¿sí? Y aparte de eso, pues también tienen su propia institución de educación superior. Creo que ya son de educación superior, eran técnicas, donde dan unos programas de formación a las personas y dan capacitaciones, charlas, etcétera. Tienen muchas funciones, ¿ok? Entonces, las cámaras tienen su representante legal, como cualquier entidad. Pero además de esa representación legal, tienen una junta directiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Dime, Jefferson. Profe, buenas noches. Para ser representante legal de la Cámara de Comercio, ¿tiene que cumplir algunos requisitos? ¿Para qué? Para ser representante legal. No, igual que cualquier sociedad. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces, las cámaras de comercio tienen una administración. El artículo 79 del Código de Comercio fue modificado por la Ley 1727 del 2014. ¿Quién me ayuda? Aquí está ya el artículo modificado por el artículo primero de la Ley 1727. Aquí tengo el artículo. Dice, artículo 79, Administración y jurisdicción de las cámaras de comercio. Artículo modificado por el artículo primero de la Ley 1727 del 11 de julio de 2014. Las cámaras de comercio estarán administradas y gobernadas por los comerciantes inscritos en el registro mercantil que tengan la calidad de afiliados. El Gobierno Nacional determinará la jurisdicción de cada cámara teniendo en cuenta la continuidad geográfica y los vínculos comerciales de los municipios que agrupare, dentro de la cual ejercerá sus funciones. Bueno, van a estar administradas por los comerciantes. Entonces, los comerciantes van a ser, digamos, los que tengan la posibilidad de hacer parte de esta dirección o de la administración de la respectiva Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio no tiene, digamos, la jurisdicción, no se va a definir por departamento, o sea, no va a ser como la división político-administrativa, que pues ustedes saben que, bueno, que cada departamento tiene su ciudad capital y que las entidades del gobierno pues van a tener alguna representación a nivel de los departamentos, pero acá no. Acá la jurisdicción de la Cámara, por decirlo de una forma, es decir, dónde van ellos a tener competencia, va a estar determinado por el gobierno. Entonces, el gobierno nacional va a determinar dicha jurisdicción dependiendo, como lo dice aquí la norma, la proximidad geográfica y el vínculo comercial de dichos municipios. O sea, pueda que una cámara de comercio agrupe municipios de 2 o 3 departamentos porque queden dentro de un área geográfica cerca y que haya mucho comercio entre ellos, ¿sí? Entonces, no va a ser por departamento necesariamente. Por ejemplo, si ustedes ven el caso de Bogotá, de la Cámara de Comercio de Bogotá, no solamente va a tener jurisdicción sobre la ciudad de Bogotá, sino sobre algunos municipios, digamos, cercanos a la ciudad. También van a ser o estar dentro de esa jurisdicción de la Cámara de Comercio. Entonces, en un departamento pueden haber 2, incluso hasta 3 cámaras de comercio en un mismo departamento. El gobierno es el que va a decidir, digamos, esa ubicación geográfica. Las cámaras tienen una junta directiva, como lo mencionaba hace un momento. Esa junta directiva, vamos a ver de qué funciones o cómo se integra, el número de miembros según la Cámara, y ahora hablaremos de cómo se hace la elección de las personas que van a integrar esa junta directiva. ¿Quién me ayuda con el artículo 80? Artículo 80. Integración de la Junta Directiva. Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1727 de 2014. El nuevo texto es el siguiente. Las juntas directivas de las cámaras de comercio estarán conformadas por afiliados elegidos y por representantes designados por el Gobierno Nacional. Los miembros serán principales y suplentes. El Gobierno Nacional estará representado en las juntas directivas de las cámaras de comercio hasta una tercera parte de cada una. El Gobierno Nacional fijará el número de miembros que conformarán la junta directiva de cada cámara, incluidos los representantes del gobierno, teniendo en cuenta el número de afiliados en cada una y la importancia comercial de la correspondiente circunscripción. La junta directiva estará compuesta por un número de 6 a 12 miembros
según lo determine el gobierno nacional. Ok. Entonces, la Cámara, dependiendo de esa, digamos, de esa importancia que pueda tener regional esa Cámara, el gobierno va a decidir cuántos miembros va a tener la junta directiva de esa Cámara. Y van a ser números pares, ¿sí? Mínimo va a tener 6 miembros de la junta directiva, mínimo. Y máximo 12. Pongamos que en el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿cuántos miembros creen ustedes que tiene la junta directiva de la Cámara de Comercio de 12. Bogotá? Yo diría que 12, profe. Exacto. Tendría 12, dada el nivel de importancia de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ahora, la tercera parte de esos miembros van a ser delegados del gobierno nacional. Y las otras 2 terceras partes van a ser elegidos por votación popular. Pero primero voy a hablar de esos delegados del gobierno. Esos delegados del gobierno, si hablamos que la Cámara tuviese 12 miembros, ¿cuánto sería la tercera parte de 12? 4, profe. Exacto. Serían 4. Entonces, esos 4 miembros va el gobierno a determinarlo y no van a tener periodo, porque van a ser de libre nombramiento y remoción del gobierno. Pueden durar ahí en el cargo 6 meses, 1 año, 2 años, etc. Pero los otros miembros son elegidos por votación popular. Ahora, ¿quiénes son los que van a votar? Van a votar para elegir a los otros miembros, en caso de que fueran 12, los otros 8 miembros, van a votar los afiliados a la Cámara. Afiliado no es igual que inscrito. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el artículo 13, hablamos de que se presume que una persona es comerciante cuando está inscrito en el registro mercantil. Y por allá en el artículo 19 del Código de Comercio también vimos que una de las obligaciones del comerciante es inscribirse en el registro mercantil. Entonces, los afiliados son comerciantes. Ahora, ¿cómo van a determinar la calidad de comerciante? Pues estando inscritos. Si la persona está inscrita, tiene la calidad de comerciante. Y como comerciante puede afiliarse a la Cámara, que no es lo mismo estar inscrito a estar afiliado. Son 2 cosas diferentes. Al estar inscrito, cuenta como comerciante, pero no está afiliado. Y la norma no habla de que debe ser obligatoria la afiliación a la Cámara. En la afiliación a la Cámara le dan unos beneficios y cuesta como 50.000 pesos la afiliación, no es que cueste mucho. Le dan unos beneficios como, por ejemplo, que el valor que se paga por la afiliación, que es anual, se lo devuelven en certificados. Entonces le distribuyen, bueno, esos 50.000 pesos equivalen en la actualidad como a unos 8 certificados, porque vale como 6.100 pesos el certificado de la persona jurídica. Entonces 8 por 6, 48, serían como 48.800 más o menos. Le darían 8 certificados. Le dan 2 carnets, uno para representante legal y otro adicional. Con esos carnets se puede ingresar a los eventos propios, bueno, hablando de la Cámara de Comercio de Bogotá, a los eventos propios que hagan las ferias que hagan en Corferia. Ustedes saben que Corferias es propiedad de la Cámara de Comercio de Bogotá, como corporación de ferias y exposiciones. Entonces ahí, con esa credencial de afiliado, se ingresa de forma gratuita, o sea, sin pagar entrada, a los eventos propios de ellos. Además, tienen también beneficios si quieren estudiar algunos de los diplomados o de los seminarios que hacen en la Cámara o los cursos de formación que da la Cámara de Comercio. También tienen derecho a entrar a Mundo Aventura, que Mundo Aventura también es de la Cámara de Comercio,
y les dan, creo que un pasaporte para montarse en algunas atracciones. O no sé si les dan, dependiendo, a veces cambian las promociones y le dan varias entradas a Mundoaventura. Entonces, esos son beneficios que dan, por ejemplo, por afiliarse a la Cámara de Comercio. Además, que estar afiliado a la Cámara de Comercio es, digamos, como si fuese algo como un club, ¿sí? Como no todos los comerciantes hacen parte de la Cámara o no están en la calidad de afiliado a la Cámara. Entonces, esos que están afiliados a la Cámara tienen derecho a elegir y ser elegidos como miembros de la Junta Directiva. Cada 4 años hay elecciones. Y esas elecciones ellos hacen campañas así como cualquier político. Hacen su publicidad. Claro, aquí la campaña la van a hacer entre los propios afiliados, ¿sí? Entre esos comerciantes que están afiliados a la respectiva Cámara, para que puedan votar por ellos, ¿sí? Por esos otros afiliados para que logren ingresar a la Junta Directiva. Esta norma fue modificada en el 2014 debido a un evento de corrupción que se presentó en algunas cámaras de comercio del país, como la Cámara de Comercio de Barranquilla. O sea, hubo como en el 2012, 2013, se pillaron algo y era que crearon muchísimas empresas, ¿sí? Y las registraron empresas de papel para afiliarlos. Y que cuando hubiese la elección, esos afiliados pues votaran por el que necesitaban que quedara, ¿sí? Entonces, eso generó que se hicieran unos cambios aquí con la ley 1727 a la forma como se venían administrando y cómo se permitía que se diera la posibilidad de integrar las juntas directivas de las cámaras de comercio. Entonces, esas personas tienen derecho a elegir y ser elegidos. ¿Ok? Entonces, un comerciante que no esté afiliado, o sea, puede ser muy comerciante, está inscrito en la Cámara, pero no tiene la calidad de afiliado, no puede votar, ni tampoco puede postularse para integrar dicha junta directiva. Esas votaciones se hacen por el sistema de cociente electoral. Igual que cuando nosotros elegimos los consejos, las asambleas departamentales, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, igual. ¿Alguno sabe cómo es el sistema de cociente electoral? No sé, marica. ¿No lo habían ¿No es escuchado? 50 más 1? ¿Cómo? ¿No es 50 más 1? No. El sistema de cociente electoral significa que hay unas listas, que son las listas abiertas, y en esas listas hay un orden en el que aparecen los candidatos. Entonces, al final, cuando la persona va a votar, cuando el elector va a elegir, debe elegir o hacer doble voto. Un voto por la lista y otro que sería el voto por el candidato particular. Entonces, el partido, digamos un partido que no existe aquí en Colombia, para no herir susceptibilidades. El partido Podemos, pongamos que ese partido no existe en Colombia. Digamos que existe un partido que dijera Podemos. Y hay 10 candidatos en la lista de ese partido. Entonces, cuando las personas van a votar para elegir a esos integrantes, van a votar por el partido y por algunos de los candidatos de la lista. Digamos que tengan un orden. Pepito Pérez, el número 1, fulanito tal, el número 2, Perencejito, el número 3, y así sucesivamente hasta el número 10. Entonces votan por la lista, por el partido como tal, y luego por uno de los candidatos de la lista.
El candidato que obtiene más votos dentro de esa lista, pues va a ser el primer opcionado a ocupar la posición por ese partido. Así ocurre acá en la junta directiva de las cámaras. Hay unas planchas o listas donde la lista número 1 están fulano, sutano, mengano y están en orden. Entonces, según el número de votos que obtenga cada uno de los que integraron esa lista, así tendrán la posibilidad de ocupar una de las posiciones de la junta directiva. Entonces, se vota por la lista o plancha y por el número o por el candidato directamente. Pero puede también ocurrir que se vote por la lista o la plancha y no se vote por ningún candidato. Entonces, en ese caso, el voto es válido y se suma a los votos que obtenga la lista. Entonces, entre más número de votos tenga la lista, más personas va a poder ingresar a los cargos para los cuales están aspirando. Digamos que si hubiese la posibilidad de tener 1000 votos y de esos 1000 votos, digamos que hubiesen dos listas, la lista 1 y la lista 2, y que cada lista tuviese 10 candidatos, ¿sí? Se fueran a elegir solo 10, a ocupar 10 cargos, ¿ok? Entonces, si la lista, digamos que la lista 1 sacó 840 votos y la lista 2, 160 votos. Entonces, vamos a dividir el número total de votos entre el número de posiciones que habrían para ocupar. Si son 1000 votos, los dividimos entre las 10 posiciones que hubiese o los 10 escaños que fuéramos a ocupar. Si dividimos 1000 entre 10 nos va a dar 100. Entonces significa que por cada 100 votos que tenga la lista va a tener derecho a ingresar a una persona. Si la lista 1 tuvo 840 votos, dividimos eso y van a entrar de forma directa 8 personas, ¿sí? Por esos 840 votos. Por la lista 2, como son 160 y aplicaríamos en los números enteros por cada 100 votos, entonces tendrían derecho a 1. Pero como el residuo que les queda es mayor al residuo de la otra lista, tendrían derecho a arrastrar y ocupar el segundo escaño, lograr un segundo candidato que ingresara a ocupar el cargo. De esa forma, entonces la lista 1 quedaría con 8 miembros que ingresarían de forma directa y la lista 2 con 2 candidatos que ingresaran. Uno que ingresa de forma directa por el número de votos y el otro lo arrastra por el residuo de votos que sacó el partido. ¿Ok? Entonces, en ese sistema se habla del cociente y divide, bueno, es una fórmula un poco más compleja. Yo trato de explicarla de esta forma más sencilla para que pueda ser más fácil captar esa parte, ¿sí? Quedó claro que se va a votar es por la lista en principio y luego por los candidatos que integran esa lista. Así como nosotros hacemos para elegir el Congreso, los representantes de la Cámara, los senadores, en el caso de los departamentos, los diputados y a nivel de las ciudades, los concejales, cuando ustedes van a hacer su ejercicio del voto, votan por el logo del partido y por el número que tiene el candidato de la preferencia de ustedes. Así es acá, exactamente igual. ¿Sí quedó claro?
Sí, profe, una pregunta. ¿Quién ejerce el control de todo ese ejercicio? La misma cámara. Y las cámaras de comercio pues contratan auditorías para, digamos, que el proceso pueda ser de mayor transparencia. Hay empresas que se encargan, como las empresas de valores, las que transportan valores, tienen ya unos sistemas y unos procedimientos que aplican desde hace décadas y no solamente, digamos, lo hacen con el gobierno a través de la registraduría, sino también en entidades como esta, donde se hacen este tipo de elecciones, donde aplican este tipo de reglas. Entonces, lo que se daba en esos eventos de corrupción que mencioné anteriormente, no es que se robaran los votos o que compraran los votos. Seguramente que no faltaría el comerciante que compraría los votos y le diría a los otros comerciantes, mira, vota por mí, yo llego tal cosa. Sí, te colaboro con tal vaina o tienes tal incentivo. Pero lo que realmente hizo que se modificara fueron las reglas para poder ser afiliado y como afiliado tener el derecho a participar y postularse como candidato. Porque los que tienen el derecho son los afiliados, no el comerciante común y corriente que está inscrito. Son los que están afiliados, los que tienen la calidad de afiliados. Entonces, de esa forma se hacen esas elecciones y como lo vemos acá en el artículo 82, hay un, digamos, como un control por parte de las superintendencias que ejercen una vigilancia a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las cámaras de comercio. ¿Quién me ayuda con el artículo 82? Artículo número 82. Periodo. Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 1727 de 2014. El nuevo texto es el siguiente. Con excepción de los miembros designados por el Gobierno Nacional, los miembros de la Junta Directiva serán elegidos para un periodo institucional de 4 años, con posibilidad de reelección inmediata por una sola vez. Los miembros designados por el Gobierno Nacional no tendrán periodo y serán designados y removidos en cualquier tiempo. Las impugnaciones relativas a la forma como se hubiera preparado o efectuado la elección o el escrutinio serán conocidas y decididas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Contra la decisión procede recurso de reposición. Ok. Entonces, va a elegirse de esta forma las 2/3 partes de la junta directiva de la respectiva Cámara de Comercio. Si el comerciante está afiliado a la Cámara de Comercio de Bogotá, solo puede ejercer el voto para la junta directiva en la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Ok? Tiene derecho a un solo voto. Independientemente, y para esta situación de las elecciones de la Junta, no se va a tener en cuenta si es una MIPYME o si es un gran, o sea, una gran empresa. Todos van a estar en igualdad de condiciones. Va a tener el mismo derecho aquel afiliado que tiene un capital de 2 millones, 1.500.000 pesos, como el comerciante que está afiliado y que tiene un capital de 5.000 o 10.000 millones de pesos. Van a tener el mismo derecho, ¿ok? No es que porque entonces más plata tiene o tiene un capital más alto o porque es una gran empresa, entonces va a estar por encima de las MIPYMES, de las micro, medianas y pequeñas empresas, no. Van a estar en igualdad de condiciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Las juntas se van a reunir y van a deliberar. Miremos el artículo 83, que está modificado por el artículo 6 de la ley 1727. ¿Qué me ayuda con el artículo 83?
Artículo 83. Quórum para decidir y deliberar válidamente. Artículo modificado por el artículo 6º de la Ley 1727 del 11 de julio de 2014. La Junta Directiva sesionará, cuando menos, una vez por mes y existirá quórum para deliberar y decidir válidamente en la Junta Directiva con la mayoría absoluta de sus miembros. La designación y remoción del representante legal, así como la aprobación de las reformas estatutarias, deberán contar con el voto favorable de por lo menos las 2/3 partes de sus miembros. Ok. Entonces, si ustedes miran, aquí la norma está diciendo, si bien es cierto, las cámaras de comercio van a tener unos estatutos, van a tener la posibilidad de que las juntas directivas puedan expedir sus propios reglamentos, deben tener como mínimo lo que aquí está diciendo la norma. Y entonces está diciendo, van a sesionar mínimo una vez al mes. Entonces, ¿cuántas sesiones van a hacer en el año en la junta directiva de la respectiva cámara? ¿Cuántas veces se van a reunir al año? 12. 12 veces, Mínimo ¿cierto? 12 veces. 12 veces. Ahora, esas reuniones van a tomar decisiones. Y esas decisiones que van a aplicarse al interior de la respectiva cámara debe contar con la mayoría absoluta de sus miembros. Es decir, con la totalidad. Con la totalidad de los miembros para tomar las decisiones, excepto designar o remover el representante legal, que habla de las 2/3 partes. Si lleváramos eso a términos matemáticos, sería aproximadamente el 66.66%. ¿Ok? De esos miembros que hacen parte de la Junta. Ahora vamos, ¿qué necesita la persona para poder ser afiliado? ¿Quién me ayuda aquí con el artículo 33? Artículo 33, modificado por el artículo 85. Requisitos para ser. ¿Señor? Dice, modifíquese el artículo 85. Perdón. Requisitos para ser miembro de junta directiva. Para ser miembro de junta directiva de una Cámara de Comercio se requerirá ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus derechos políticos, no haber sido sancionado por ninguno de los delitos determinados en el artículo 16 de este código, estar domiciliado en la respectiva circunscripción, ser persona de reconocida honorabilidad, nadie podrá ejercer el cargo de miembro de junta directiva en más de una Cámara de Comercio. Ok. Ahora, el artículo 16 del Código de Comercio, ustedes recuerdan de que decía que se podía perder la calidad de comerciante porque entonces el juez lo hubiera condenado y le hubiera prohibido el ejercicio de la actividad del comercio. Entonces, si surgió esa situación, la persona no podría ser miembro de la Junta Directiva, no podría aspirar a ser miembro de la Junta Directiva. Ser ciudadano colombiano, ¿sí? Es decir, que no tenga una inhabilidad en ejercicio de sus derechos políticos, una inhabilidad por parte de algún juez penal o por parte también podría darse de la Procuraduría General de la Nación dentro de alguna actuación disciplinaria. Estar domiciliado en el sitio donde está la Cámara, la jurisdicción de la Cámara. Puede darse que el comerciante que está afiliado tenga, digamos, afiliación a diferentes cámaras.
del mismo país y puede estar afiliado a diferentes cámaras porque digamos que la sociedad X tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, pero va y abre sucursales en Medellín, en Cartagena, en Cali, en Bucaramanga. Entonces, en cada cámara de comercio debe registrar esa sucursal. Al registrar esa sucursal, entonces tendría la posibilidad de que en donde están esas sucursales también pudiese eventualmente adquirir la calidad de afiliado en esas respectivas cámaras. Y no hay problema que tenga la calidad de afiliado. Pero fíjense que la norma acá está diciendo que si está afiliado en diferentes cámaras, no puede al mismo tiempo ejercer el cargo como miembro de la junta directiva en más de una. O sea, escogerá entonces en cuál de las cámaras donde está registrado, donde está afiliado, va a aspirar a ser miembro de esa junta directiva. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Bueno, miremos qué funciones tiene, según el Código de Comercio, en su artículo 86, las cámaras de comercio. ¿Quién me ayuda con el artículo 86? Aquí, Doc. Gracias. Artículo 86. Funciones de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio ejercerán las siguientes funciones. Primero, servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno y ante los comerciantes mismos. Segundo, adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos. Tercero, llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos como se prevé en este código. Cuarto, dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el registro mercantil y de toda modificación, cancelación o alteración que se haga de dichas inscripciones. Quinto, recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas. Sexto, designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando los particulares se lo soliciten. Séptimo, servir de tribunales de arbitramiento para resolver las diferencias que les defieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará por todos los miembros de la Junta. Octavo, prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y deudores, como amigables componedores. Noveno, organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes relacionados con sus objetivos. Décimo, dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el Superintendente de Industria y Comercio. Décimo primero, rendir en el mes de enero de cada año un informe o memoria al Superintendente de Industria y Comercio acerca de las labores realizadas en el año anterior y su concepto sobre la situación económica de sus respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos y egresos. Y décimo segundo, las demás que les atribuyan las leyes y el gobierno nacional. Ok, gracias. Entonces miremos que aquí la norma pues le va a dar estas funciones a la Cámara de Comercio. Pero de todas estas, digamos, la de llevar el registro mercantil y todos los documentos es la función pública.
¿ok? El resto no serían pues considerados necesariamente como actuaciones públicas de la respectiva Cámara de Comercio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Las cámaras... El control y la vigilancia de los recaudos de los dineros, ¿quién lo maneja? La Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce la vigilancia y el control sobre todas las actuaciones que hace la Cámara de Comercio. La Contraloría General ahí no tiene nada que ver, profe. No, no porque actúan como una entidad particular, privada. Ahora, las cámaras de comercio, la mayoría de las cámaras de comercio tienen un centro de conciliación y arbitraje. O sea, no solamente van a, digamos, a hacer el fuerte de llevar el registro de los comerciantes y de todos los actos que tienen que ver con el comerciante y con los establecimientos de comercio, sino que también sirven como esos, digamos, espacios o entidades para poder ayudar a que las personas puedan resolver sus conflictos. Estos centros de conciliación y arbitraje no son gratuitos, generan unos costos. Tienen unas tarifas y esas tarifas las actualiza anualmente, tratándose, por ejemplo, de los servicios que prestan como centro de conciliación y arbitraje el Ministerio de Justicia. Entonces, por eso ustedes de pronto pueden considerar que si comparan a veces lo que pueda costar una conciliación en el centro de la Cámara, en el centro de conciliación de la Cámara de Comercio, versus con un centro de conciliación también privado, pero de pronto de una fundación, pues va a variar el costo. Va a variar, ¿sí? Entonces, ellos prestan este tipo de asesoramiento. El hecho de uno llevar a la Cámara de Comercio para conciliar cualquier asunto que la ley permita, no solamente entre comerciantes, entre particulares también, el solo hecho de convocar la audiencia de conciliación vale un salario mínimo. Un salario mínimo legal mensual vigente, o sea, 877,000 pesos. Lleguen al acuerdo o no lleguen al acuerdo. Pero además de eso, también tienen un centro de arbitraje. Entonces, si las partes dentro de un contrato establecen que, como están domiciliadas en Bogotá, que al momento de que tengan un conflicto, no van a acudir ante el juez ordinario, sino que van a ir a la Cámara de Comercio y van a convocar un tribunal de arbitramiento y se someterán a ese tribunal. Esa también es otra función que hacen y esa genera también un costo. Como en el arbitraje hay dos cuantías, me imagino que ustedes recordarán, está la menor y la mayor cuantía. Por el hecho de radicar una demanda arbitral de menor cuantía, hay que pagar un salario mínimo al momento de radicar. Si es de mayor cuantía, 2 salarios mínimos. Independientemente de los costos que después, más adelante, avanzado el trámite, se dictaminen o se decreten como los gastos del arbitraje y los honorarios del árbitro y del secretario. La ley, hay un proyecto que busca modificar eso porque las personas van a pagar después de que ya el tema va bastante avanzado, el arbitraje, el proceso. Entonces hay un proyecto en el cual se busca reglamentar que las personas les toque pagar al momento que presentan, que les toque pagar la totalidad de los honorarios y los gastos del centro de arbitraje al momento que presenten la demanda. Y no
esperar hasta que avance, se notifica al demandado, el demandado conteste y proponga exenciones y todo eso, y después de eso cuando va a declararse competente el tribunal, y ahí es donde van a fijar entonces los honorarios y los gastos. Entonces, buscan a través de ese proyecto pues modificar esa parte. Todavía no ha sido aprobado, pero están en esa situación. Además de eso, pues ustedes ya hicieron el ejercicio en el taller que tuvimos al principio del módulo, donde también las cámaras sirven como ese órgano donde se recopilan muchas de las costumbres mercantil que haya en esa zona. El artículo 87. Artículo 87. Vigilancia y control del cumplimiento de funciones. El cumplimiento de las funciones propias de las cámaras de comercio estará sujeta a la vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta podrá imponer multas sucesivas hasta de 50.000 pesos o declarar la suspensión o cierre de la cámara renuente según la gravedad de la infracción cometida. Ok. Entonces, este control va a ser por parte de la superintendencia. Recuerda que la superintendencia de Industria y Comercio mencioné en clases pasadas que tiene una doble connotación, por decirlo de alguna forma. Las funciones administrativas y las funciones jurisdiccionales. Aquí en este caso estamos hablando de las funciones administrativas que ejercen sobre las cámaras de comercio. ¿Ok? Y pueden imponerle multas, pues ya no son 50.000 pesos. Están catalogadas en salarios mínimos. Y el control y vigilancia de los recaudos que fue declarado inexequible parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque los dineros que recauda las cámaras de comercio no son todos del registro mercantil. Entonces, cuando se refiere al recaudo por los conceptos del registro mercantil, pues sí habría competencia de la Contraloría. Pero cuando recauda dineros de los otros conceptos, de los otros servicios que presta, pues no habría lugar al control y vigilancia de esa suma, de esos ingresos como tal. Por ejemplo, en los ingresos que tenga por el tema de las conciliaciones y los arbitrajes, no tiene nada que ver con la función del registro mercantil. Ahí no habría, digamos, posibilidad de ese control del recaudo por esas sumas. El control lo va a hacer por la función pública. ¿Y cuál es la única función pública que haría? La única función pública que haría sería el de registro mercantil. O sea, que el comerciante fue y se matriculó o matriculó un establecimiento o matriculó otro establecimiento adicional a los que ya tenía, o que realizó una modificación a su registro mercantil. Esos conceptos sobre los cuales recibe esos ingresos son los que tendrían la vigilancia de la Contraloría, porque serían unos dineros del Estado, esos del registro mercantil. Pero no son los únicos que van a recibir ellos. ¿Ok? Yo por eso habla ahí de inexequible parcialmente, no todo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Así como las cámaras tienen un representante, ¿sí? Y tienen una junta directiva, también tienen un secretario. Y el secretario va a firmar todos los documentos que pide la cámara, o sea, todos los certificados. ¿Quién me ayuda con el artículo 89? Artículo 89. Funciones del secretario. Toda Cámara de Comercio tendrá uno o más secretarios, cuyas funciones serán señaladas en el reglamento respectivo. El secretario
autorizará con su firma todas las certificaciones que la Cámara expida en ejercicio de sus funciones. Ahora, aproximadamente desde el año 95 más o menos, está habilitado de que la firma de ese secretario va de forma mecanográfica, ¿sí? O sea, ya va digitalizada desde más o menos del 95, mediados de los 90. Entonces, ahí en todos los certificados, si ustedes miran un certificado de la Cámara de Comercio, de cualquier comerciante, va a estar la firma del secretario de la respectiva Cámara, de la Cámara de Comercio, porque está dando fe como funcionario, dentro de estas funciones que tiene, como secretario de esta Cámara de Comercio, de la información que contiene ese certificado. ¿Ok? Ahora, los que trabajan en las cámaras de comercio, como por ejemplo los que sean abogados y que trabajen como asesor jurídico, entonces el asesor jurídico de la respectiva Cámara de Comercio estaría inhabilitado para ejercer como abogado mientras se mantengan en el cargo. Aquí se aplicaría, digamos, una similitud a estas personas que, siendo abogados, trabajan en entidades del gobierno, en entidades públicas, haciendo una función Disculpe, de doctor, pública. se le está oyendo entrecortado, qué pena. Decía que hay una incompatibilidad para aquellos profesionales como los abogados que a veces ostentan la calidad de asesor jurídico dentro de la Cámara de Comercio. No sé si ustedes, cuando han tenido la posibilidad de ir a la Cámara, hay un asesor jurídico. Y el asesor jurídico le brinda la orientación. Entonces, mientras esas personas que son profesionales están vinculados a la Cámara, quedan inhabilitados para ejercer esa actividad. O sea, no pueden ejercer su profesión. Aquí se asemeja a los abogados o a las personas que tienen ejerciendo una profesión, que tienen una profesión mientras se encuentran vinculados a una entidad pública. Aquí se asemeja a eso. Alguien que me ayude con el artículo 90. Artículo 90. Incompatibilidades de empleados. Apartes tachados inexequibles. Bueno, los abogados, economistas y contadores. Eso está tachado. Bueno, que perciban remuneración como empleados. Tachado, permanentes. De las cámaras de comercio y quedarán inhabilitados para ejercer su profesión en asuntos particulares mientras permanezcan en sus cargos, so pena de destitución por mala conducta. Y tachado dice, y multa. Entonces, ¿cómo queda hasta al ahí final? queda así. ¿Cómo queda? Los que perciban remuneración como empleados de las cámaras quedarán inhabilitados para ejercer su profesión en asuntos particulares mientras permanezcan en sus cargos. Entonces, los abogados que tienen la calidad de asesor jurídico, vinculados con la respectiva cámara, no podrán ejercer la profesión. Igual que los funcionarios públicos. Ustedes saben que los funcionarios públicos, muchos son abogados, pero no pueden ejercer la profesión mientras se estén ocupando un cargo en una entidad, cualquiera que sea el orden, nacional, departamental, distrital, ¿ok? Miremos el artículo 92, los requisitos para ser afiliado a las cámaras de comercio. ¿Quién me ayuda leyendo el artículo 92? Artículo 92. Requisitos para ser afiliado. Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 1727/2014. El nuevo texto es el siguiente. Podrán ser afiliados a una Cámara de Comercio las personas naturales o jurídicas que así lo soliciten. Segundo, tengan como mínimo 2 años consecutivos de matriculados en cualquier Cámara de Comercio. Tercero, hayan ejercido durante este plazo la actividad mercantil. Y cuarto, hayan cumplido en forma permanente sus obligaciones derivadas de la calidad de comerciante, incluida la renovación oportuna de la matrícula mercantil en cada periodo. El afiliado podrá mantener su condición. El afiliado, para mantener su condición, deberá continuar cumpliendo los anteriores requisitos. Quien ostente la calidad de representante legal de las personas jurídicas deberá cumplir los mismos requisitos previstos para los afiliados, salvo el de ser comerciante. Ok. Entonces,
aquí están los requisitos para ser afiliado. Entonces, primero que tienen que solicitarlo, o sea, no es que sea algo automático, que el comerciante solo por el hecho de ser comerciante y estar matriculado o inscrito en esa cámara ya tenga derecho o ya se considera afiliado, no, debe solicitarlo. Las cámaras de comercio tienen un formulario donde las personas solicitan la afiliación a la respectiva cámara. Pero además de esa solicitud, debe tener mínimo 2 años consecutivos de estar matriculado en cualquier cámara de comercio. Yo aquí tengo una pregunta. Si la persona dejó de hacer la renovación de la matrícula mercantil por unos años, luego se pone al día, ¿ustedes piensan que se tomaría en cuenta el tiempo en el cual no pagó la renovación? No, señor, porque ahí es claro, dice que se debe tener como mínimo 2 años, independientemente de que haya transcurrido algún cese de actividades y no haya renovado. Está escrito, simplemente se puso al día y sigue como activo. Lo que no estoy seguro es si, como ahí no habla de acciones por las cuales no puede participar, sino habla del requisito que debe tener 2 años mínimo de afiliado y si ya los tiene, se puso al día nuevamente. Pero el numeral Digamos 4, que profe, si- dice que no ha cumplido permanentemente. Que si Edilberto se hubiera registrado como comerciante en el 2019 y hubiera hecho la renovación en 2020, ¿podría ya tener los 2 años consecutivos o no? No, porque no se ha terminado el 2020, todavía no los tengo. La respuesta es sí podría. ¿Por qué? Porque acá se paga es por la anualidad. No lo vas a tomar cronológicamente por el tiempo, sino por la anualidad que pagas. Entonces, si te matriculaste en el 2019, cualquiera que fuera el mes, pagaste el año del 2019, tú pagaste todo el año completo, no pagaste una fracción. Sí. Y te renovaste en el 2020, aun cuando el 2020 no se ha terminado, ya tendrías los 2 años consecutivos, 2019 y 2020. ¿Ok? Entonces, en esos eventos sí se podría. Miremos que el numeral 3 dice que hayan ejercido durante este plazo la actividad mercantil. Se presume que si la persona se matricula, está ejerciendo la actividad mercantil. ¿Ok? Pero miren que en el numeral 4 dice que haya cumplido en forma permanente sus obligaciones derivadas de la calidad de comerciante, incluida la renovación oportuna de la matrícula mercantil en cada periodo. Entonces, si dejó pasar, siquiera 1 año, y no lo renovó dentro del plazo que ordena la norma, entonces ya no podría ser afiliado, porque no fue un comerciante cumplidor de sus obligaciones, y dentro de las obligaciones del comerciante, acuérdense que por ahí el artículo 30 y 31 más o menos del código nos dice que debe renovar la matrícula dentro de los 3 meses primeros 3 meses de cada año. Entonces, si hizo la renovación después del 1 de abril, pues le reciben la plata y queda renovada la matrícula. Pero no se considera que es un comerciante cumplidor de sus obligaciones de forma oportuna. Porque sí, al final lo cumplió, pero de forma extemporánea. ¿Ok? Dice, el afiliado para mantener su condición deberá continuar cumpliendo los anteriores requisitos. O sea, que si tiene la calidad de afiliado y al año siguiente no hace la renovación dentro de los 3 meses, sino que lo hace por allá en abril o en junio, va a seguir siendo comerciante, pero pierde la calidad de afiliado. ¿Ok? Entonces, si pierde la calidad de afiliado por esa circunstancia, no podría más nunca volver a ser afiliado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que podría o no podría? Profe, y si liquida ese registro mercantil y nuevamente constituye uno nuevo, ¿puede nuevamente obtener la calidad de afiliado?
No, pero yo digo con el ministro. ¿Podría o no podría? Sí, profe, podría, porque es que el numeral dice que tenga mínimo 2 años. Y otra vez, después que yo perdí la postura de seguir en mis obligaciones cumplidas, listo. El segundo año pagué temporalmente mis obligaciones. Pero posterior a eso sigo cumplidamente mis 2 años completos, sí. Porque ahí no dice que tengan como mínimo 2 años consecutivos. ¿Sí? No me está diciendo que cuando no cumpla los 2 años consecutivos, a futuro no podría ser afiliado. Dice consecutivos. Quiere decir que yo posteriormente que subsane eso y siga cumpliendo mis obligaciones, puedo ser afiliado. Exactamente. O sea, si tiene la calidad de afiliado, incumple con la renovación oportuna de la Cámara, pierde la calidad, es como si volviera a empezar de cero para poder aspirar a ser afiliado. Entonces, no necesariamente debe la persona entonces o el comerciante entonces cancelar ese registro para volver a registrarse de cero. No es necesario. ¿Por qué? Porque el comerciante va a demostrar la antigüedad con el registro mercantil. Entonces, si canceló el registro mercantil, por esa gracia va a perder, comercialmente hablando, va a perder la antigüedad. ¿Por qué? Porque aun cuando tenga mucho tiempo de experiencia, lo que va a demostrar la antigüedad va a ser el registro mercantil. ¿Desde qué fecha está matriculado en la Cámara? Entonces, usted está matriculado desde el año 95. Entonces, ya usted tiene 25 años ejerciendo el comercio. Se presume que esos 25 años han sido ininterrumpidos. ¿Ok? Entonces, realmente al comerciante no le favorecería cancelar la matrícula y volverse a matricular. Simplemente, pues, ponerse las pilas, o sea, volver a empezar pagando puntualmente de forma oportuna la renovación y cumpliendo con las otras obligaciones que le exige la ley para poder volver a afiliarse a la respectiva cámara. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, qué pena. Con respecto a lo que decía el compañero Hilberto acerca de que no se presentaban ninguna otras, digamos, oposiciones para ser afiliado y de pronto para ejercer un cargo dentro de la Cámara de Comercio o la Junta. Digamos que sí se podría decir que hay otras oposiciones frente a eso, que son las legales, ¿no? Tal vez no haber ejercido o tal vez no haber, digamos que no haber incumplido leyes, por ejemplo, morales o públicas de comercio, lo que nos dice el código como tal, ¿no? Digamos que en ese sentido, el afiliado no podría ser elegido, o sea, sí podría ser afiliado, pero no ser elegido, o tendría que ser para ser afiliado, no haber caído anteriormente y habiendo cumplido de pronto su periodo de prueba o, bueno, de... No, ahí son dos cosas diferentes. Si una cosa es tener la calidad de afiliado, para ser afiliado no necesita que no haya sido condenado ni nada de eso. O sea, no. Si la persona fue condenada y se rehabilitó o fue declarada interdicta y se rehabilitó, ¿sí? Puede llegar a ser afiliado. ¿Ok? Lo que dice la norma, lo que vimos hace un momento, fue que no pueda ser miembro de la junta directiva. Eso es otra cosa. Miembro de la junta directiva. Pero sí podría ser afiliado. Correcto. Al final son tres cosas diferentes. Uno, ser comerciante, o sea, matricularse en la Cámara de Comercio como comerciante. Eso es una cosa. Otra cosa es ser afiliado. Pero para poder ser afiliado, lo menos que debe hacer es tener la calidad de comerciante, o sea, estar matriculado como comerciante en la Cámara. Y cuando se es afiliado, entonces puede postularse a ser elegido como un miembro de la junta directiva de dicha Cámara.
¿Ok? Son tres cosas diferentes. Sí, doctor, pero tiene que ver que no tenga ninguna, sin ninguna familiaridad o no tiene nada de antes, ¿no? O sí se podría, aunque ya haya cumplido la pena. A eso Pero me el refiero. tema de lo que dice el artículo 16, de lo de la pena que le haya otorgado el juez, eso es solamente para ser miembro de la junta directiva, más no para ser afiliado. Para ser afiliado lo que le interesa es que cumpla con sus obligaciones como comerciante. ¿Cuáles son las obligaciones? Las que están en el artículo 19, que ustedes saben que es matricularse en la ley mercantil, registrar todos los actos que la ley le ordena, llevar la contabilidad, guardar la correspondencia, ¿sí? Informar sobre la insolvencia y abstenerse de competencia leal. Y la que le añade ahí la norma es, además de esa, también la renovación oportuna de esa matrícula, de forma anual. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. Dime, Ali. Ah, no, profe. Es que de pronto quería hacer la aclaración porque de pronto ahí no podemos, ¿cómo es que confundir? Lo que quiere decir el compañero es que si para ser afiliado, el afiliado tiene que tener una hoja de vida impecable. No es necesario, solamente está diciendo la ley o el código que la persona tiene que tener una hoja de vida aceptable. Es en el caso si aspira a pertenecer a la Junta Administrativa de la Cámara de Comercio de cualquier jurisdicción. Entonces, ahí sí la ley dice que la persona tiene que ser una persona que no tenga antecedentes penales, disciplinarios, solamente para postularse a un cargo administrativo dentro de la Cámara de Comercio. Pero para afiliados no tiene que tener una hoja de vida, solamente cumplir con los requisitos, como dice aquí, que haya ejercido la actividad mercantil, que tenga una consecutividad de 2 años, pero su hoja de vida no le va, en ese caso no le va a exigir una hoja de vida intachable. Porque ahí ya me enredé. Sí, no va a exigirle que sea honorable para ser afiliado. La honorabilidad se le va a exigir para ser miembro de la junta directiva. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. En este caso, para la Cámara de Comercio, hablando de lo que usted nos ha enseñado en esta clase de estatutariamente, este sería como el estatuto de la Cámara de Comercio. Y pues cumpliendo todas las obligaciones como nos indica acá en los artículos. Entonces, yo trabajo en una cooperativa, la rama judicial. Entonces se rige por estatutos. Juriscop. Sí, sí, señor. Entonces hablábamos ayer del tema de los integrantes y eso, y de las asambleas. Entonces allí también, pues como cooperativa, se hace la asamblea ordinaria y extraordinaria, y donde se eligen los delegados. Pues cada ciudad principal tiene sus delegados, y cada seccional pues hace sus asambleas en los términos que hablábamos anoche. Entonces, en el caso de que hablábamos ahorita de que los requisitos para ser pues miembro de la junta directiva, pues es estar al día en sus aportes y en todas sus obligaciones. Y lo mismo pues sucede acá, es estar renovando su cámara cada año, renovándola y pues llevándola al día con sus obligaciones pertinentes. Exacto. Bueno, el artículo 93 nos habla de los ingresos ordinarios que tienen las cámaras. ¿Quién me lee el artículo 93? Artículo 93. Artículo 93. Artículo 93. Ingresos ordinarios de las cámaras. Cada cámara tendrá los siguientes ingresos ordinarios. Primero, el producto de los derechos autorizados por la ley para las inscripciones y certificados. Segundo, las cuotas anuales que el reglamento señale para los comerciantes afiliados e inscritos. Y tercero, los que produzcan
sus propios bienes y servicios. Listo, gracias. Entonces, estos tres conceptos son los que va a comprender todos esos ingresos que va a tener la Cámara de Comercio durante el respectivo año. ¿Ok? Ahora, las cámaras, ustedes recuerdan que mencionamos anteriormente que las cámaras reciben para inscribir en el registro mercantil algunos actos del comerciante, que la ley lo ordena. Al momento de recibir esos actos, pueden ser presentados, digamos, alguna oposición a dicho registro por parte de un tercero. Entonces, esas impugnaciones a esas inscripciones van a ser resueltas por la misma Cámara. Cuando la Cámara procede resolviendo, va a permitir el recurso de apelación. Y el recurso de apelación aquí lo va a resolver el órgano que estaría por encima de ellos, ejerciendo vigilancia y control, que sería la Superintendencia de Industria y Comercio, como lo mencionamos anteriormente. ¿Ok? Y de esa forma, como dice aquí el artículo 94, se va a dar por surtido la vía gubernativa, con los recursos. Es decir, cuando se presentó una impugnación a la Cámara y la Cámara resolvió contra esa decisión que profiere la Cámara, son susceptibles los recursos ordinarios, reposición y apelación. La reposición la van a resolver ellos mismos y la apelación la va a resolver entonces la Superintendencia. ¿Ok? Las cámaras de comercio también están afiliadas a entidades internacionales. ¿Quién me lee el artículo 95? Artículo 95. Afiliaciones a entidades internacionales. Cada Cámara de Comercio podrá afiliarse a entidades internacionales similares con autorización del Gobierno Nacional. Ok. Entonces, por ejemplo, hay una que es la Cámara de Comercio Internacional de París. Entonces, el Gobierno Nacional puede autorizar a que las cámaras de comercio puedan afiliarse a ciertos organismos o entidades de carácter internacional, como confederaciones y todo eso. A nivel nacional, recuerdan que dijimos que la competencia era únicamente de la jurisdicción que daba el gobierno, pero la agremiación de todas las cámaras de comercio, la sumatoria de todas las cámaras de comercio, está a través de la confederación de las cámaras de comercio, que se llama Confecámaras. Y el artículo 96 establece pues ahí las funciones que tiene la Confederación de Cámaras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ya para finalizar? No, señor. Ok. No, señor. Entonces, No, mañana profe. vamos a tratar la Ley 1480 del 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor. Nos vemos entonces mañana. Feliz noche. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.